tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Y ya estamos de vuelta, chiquillos. Les dije unos 15 minutos, la verdad es que me demoró un poquito más, pero ya estamos de vuelta y ya lo importante con esta transmisión online de Historias Rinconianas, la ciudad como nunca antes escuchaste, viste o sentiste por radio. Por los chicos de Rincón Patrimonial Chileno, ya. Chiquillos, estábamos conversando acerca de distintos temas en el bloque anterior, de actualidad, por supuesto, y estuvimos hablando un poquito de cultura, estuvimos hablando de lo que estaba pasando un día como hoy, hace 50 años, que estábamos con una sequía pero impresionante en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. También recordamos ahí unos años antes, de 1968, que fue la gran sequía, a 1962, en que estaba el país, pero de lo mejor, donde don Jorge Alessandri empieza a implementar su reforma agraria. Ya cosas de ahí pasamos a otros temas, pero, y siguiendo con lo que nos comenta el diario este domingo, me encontré con una noticia bastante simpática, bastante particular. Dice, y que podría reflejarse que en Chile. Dice, Alemania abre beca para aprender a enseñar astronomía. Profesores de básica y media pueden postular hasta fin de mes. La Casa de Astronomía de Heidelberg, Alemania, abrió cupos para el programa de capacitación de técnicas pedagógicas didácticas. Ahí está. Ahora sí. Una llamadita. Ya. Didácticas de astronomía. Este permitirá a 3 profesores chilenos de enseñanza básica y media conocer y desarrollar materiales que puedan ser implementados en sus colegios. Como parte del programa, visitarán una escuela en Heidelberg que tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias con profesores alemanes. Además, los becados podrán actuar como coordinadores de este mismo programa en la región de su procedencia. Uno de los objetivos del encuentro es despertar el interés y sensibilizar a niños y jóvenes y público en general hacia la astronomía, además de promover intercambio de información entre científicos, periodistas y medios de comunicación a través de la traducción de conceptos y simulaciones astronómicas a un lenguaje más sencillo. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de julio. Para mayor información, visitar la página de bit.ly/2L95J. Chiquillo, mi nombre es Catalina Choff, de Rincón Patrimonial Chileno, y locutora de Radio Mirador del Gallo, con su programa Historias Rinconianas, todos los días lunes a las 15 horas.
por antena, y si no, usted nos puede encontrar por las redes sociales. Me llamó mucho la atención este artículo porque justamente nosotros nos interesa ampliar siempre lo que es el mundo del patrimonio, ¿ya? Y dentro de eso del patrimonio viene todo lo que es el mundo de las supersticiones que estuvimos revisando justamente este lunes a las 15 horas. En mis manos tengo un libro que no habla de astronomía, pero sí habla de algo que se relaciona con la astronomía, que es la astrología o el código de las estrellas. ¿Ya? Va un tema bastante simpático que yo quiero compartir con ustedes en este segundo bloque, en donde entramos en un tema en concreto. Pero antes de que tenemos actividades para este sábado, si no hay ningún inconveniente, para este sábado a las 16 horas, la vida de Inés de Suárez. Nos vamos a juntar donde a la salida del Metro Universidad de Chile, calle Serrano, para revisar la historia de esta importante mujer. Y el día domingo a las 12 horas nosotros estaríamos transitando por las calles de Santiago para poder recrear la historia de la familia Lichtenberger, la tragedia de los Lichtenberger, pero vista desde un punto sociopolítico. ¿Ya? ¿Cuál es el karma que llevan encima a raíz de estos conceptos sociopolíticos? Es lo que vamos a revisar en esta ruta. Y el día lunes volvemos con historias rinconianas, la ciudad como nunca antes escuchaste, viste o sentiste. Del Gallo, la 107.9 FM para la comuna de Santiago, y si no, usted nos puede ubicar perfectamente por las redes sociales o por los e-books de Radio Mirador del Gallo o Historias Rinconianas, y descargar los capítulos que usted estime necesario. Le damos la bienvenida nuevamente a todos ustedes y les recordamos también de que este es un programa que está especialmente dedicado a todos los fanáticos de Rincón Patrimonial Chileno y por supuesto a todos aquellos que estén interesados en nosotros. Oye, chiquillos, lo que estaba contándoles yo a ustedes, una beca para aprender a enseñar astronomía, en donde van a elegir a unos chilenos que van a aprender a ni más ni menos que Alemania. Bien por los chilenos que vayan a ganar esas becas, porque van a llegar con material fresco para los más niños, pero y para los adultos también. La idea es esto, generalizarlo, pero por supuesto que todo lo que tiene que ver con astronomía también va ligado a la astrología. Por eso es que les vamos a hablar un poquito justamente del tema de fondo de hoy, después de hablar acerca de un tema de contingencia de actualidad. Historia de un redescubrimiento. Estamos constantemente redescubriendo el universo, ¿ya? En una procedente y vertiginosa carrera desde la antigüedad hasta nuestra fecha, hemos tratado de descifrar los códigos del universo con mil y un fórmulas, desde lo más científica hasta las más rebuscadas posibles, para poder darle un sentido y para poder leer inclusive hasta el futuro, ¿ya? Es por eso que voy a ir compartiendo con ustedes un texto que tengo justamente de una enciclopedia acá, que habla acerca de la astrología, ya que está ligado, como les decía, con la astronomía.
me sale un recuadro, me sale una foto bien bonita. Yo no se lo puedo mostrar porque el libro es un poco incómodo para mostrárselo, pero dice: la imagen clásica del astrólogo rodeado de misterio no se ha perdido. En nuestros días la astrología disfruta de una gran expansión y abundan las personas que practican el mismo misma ciencia, aunque el entorno que les rodea no tenga ya nada de misterioso. Y es verdad, por lo general nosotros que andamos por las calles nos hemos dado cuenta que últimamente la astrología, no la astronomía, sino la astrología, está más cerca de las personas de lo que estaba antes, hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, como está más a mano de lo que estaba antes, nosotros nos podemos entonces dar el gusto de poder comprar libros o simplemente de ir donde estos personajes que adivinan el futuro a través de el lenguaje de las estrellas. Hay un grupo importante de ellos que se coloca en Providencia, pero también hay otro grupo importante que se coloca ahí en la calle 21 de Mayo, una calle que tiene justo en ese triángulo una energía bastante particular. Es como un triángulo de las Bermudas. Yo me hago esa idea porque bueno, a las personas que van seguido a nuestra ruta saben qué es lo que hay en ese espacio, ¿cierto? Que tiene mucho que hablar, mucho que decir, mucho que contar, ¿ya? 21 de mayo con Santo Domingo. Pero vamos a ir viendo ahora mismo algo que tiene que ver justamente con lo que yo les había dicho, que fue el capítulo que tuvimos que revisar en la radio, en nuestro programa sobre las supersticiones. Es que es sobre la lectura, sobre el contexto, sobre cómo entendemos nosotros las supersticiones y en este caso cómo las tratamos para leer el futuro o cómo entender cómo se maneja el mundo. Al respecto, dice: cualquiera de nosotros puede experimentar inesperados cambios de fortuna, suerte, desgracia, amor, dinero, accidente. La vida humana es un complejo entramado de acontecimientos que en muchas ocasiones tratamos vanamente de controlar. Uno puede perder cuanto tiene en la noche, de la noche a la mañana, pero no perderá la noche ni la mañana mientras viva. Mira, es como obvio, pero importante recordarlo. El más infeliz y depauperado seguirá conservando ese escenario. Nadie podrá quitarle mientras el corazón prosiga su curso misterioso, el ardiente sol, la luna cambiante, las estrellas innumerables y el propio planeta que le sostiene. En algo tan simple, tan evidente y sin embargo tan poco meditado, se basa el antiquísimo código de las estrellas que ha llegado hasta nosotros, superando siglos de intolerancia, fanatismo y desdén científico, con un nombre demasiado gastado: astrología. Y tiene mucha razón, ¿eh? Mucha razón. De hecho, la astrología, que es casi la madre de la ciencia moderna, podríamos decirlo nosotros, nos tuvo bien por las cuerdas con el tiempo. Estábamos conversando, ¿sí? De hecho, de esto con Manuel hace unos días, sobre Copérnico, sobre Galileo, sobre ¿cómo se llama? Newton y otros personajes más que se dedicaron a distintos capítulos de ciencia, distintas ramas de la ciencia, y tocaron, por supuesto, también algo de astrología, ¿ya?
y que se sigue tocando hasta el día de hoy, como estamos viendo en el texto que yo le estoy leyendo en este momento. Dice, además de eso, un nombre gastado que sin embargo se refiere a una maquinaria cuyos mecanismos rayan a la perfección de un sistema de leyes que parece afectar directamente a todos y a cada uno de los actos de nuestra vida. Recordemos que hubo una época, ya en la edad antigua, en la edad media y en la principio de la edad moderna, en que se hablaba mucho de los lunáticos. Y el término lunático, que ahora nosotros decimos es porque está loco, era porque la gente pensaba de que la luna, ya en ese tiempo la gente pensaba que la luna influía en el comportamiento de los hombres. Ahí después salieron otros que dijeron que no, que eso no podía ser, que eso es una locura, pero el día de hoy decimos sí, en realidad los antiguos tenían razón, la luna interfiere en... Dice, resulta difícil en nuestros días brindar una definición correcta de la astrología, una de las disciplinas herméticas más antiguas que se conoce. Mucha gente aún confunde lamentablemente a los astrólogos con los astrónomos. O sea, lo que yo les estaba diciendo, tienen relación, pero no son lo mismo, ya juntos pero no revueltos. Dice, es cierto, como veremos después, que en los albores de la humanidad, los primeros observadores del cielo fueron los magos astrólogos. Ya tenemos el ejemplo típico de los Reyes Magos. Después de eso, ellos tenían una concepción del cosmos muy distinta a la nuestra, impregnados por la sensación de que el universo era una compleja urdimbre donde las cosas, las estrellas, las nubes, las rocas, los edificios, los insectos, los utensilios y en seres humanos estaban misteriosamente vinculados por los hilos invisibles. Estaba sincronizado de tal manera que no se podía variar o modificar un objeto sin que viviera la urdimbre del universo. Nuestro caminar podría perturbar a una lejana estrella, a la luna, que influirían ciertamente no sobre el vuelo de los pájaros, sino sobre la erosión de las montañas, a esa magnitud. El astrónomo estudia tan solo los nexos físicos entre los cuerpos aéreos y el comportamiento físico-químico de los mismos. El astrólogo analiza los vínculos presumibles pero ignotos entre los planetas, especialmente y eventualmente del resto de los astros y el entorno psicológico y social del ser humano. La primera es una ciencia positiva, racionalista, y la segunda es un arte fascinante. Querer reducir la astrología a una mera ciencia es prostituir la semántica y el sistema lógico a nuestros días. Sea como fuere, la creciente influencia de la astrología sobre la sociedad es innegable, hasta el punto de que puede hablarse de un redescubrimiento. Estudios de opinión pública indican que cerca del 50% de la población cree en su horóscopo. Ya que no le ha pasado, y aunque diga que no cree, chiquillas, seamos honestos, al menos una vez en la vida hemos revisado el horóscopo, y el horóscopo justamente en qué se basa, en la lectura de los astros. Dice, un 72% conoce su propio signo del zodiaco, y en otros países de Occidente los elaboradores de las cartas astrales se cuentan por millares. Es cosa de ir a Europa, ¿ya? O yo me acuerdo, pucha, ahí vamos, ahí no sé en qué teleserie fue de las turcas que estaba viendo yo en las noticias, cuando ¡pum!
sale los reclames y no sé qué sería de las sultanas, no tengo idea, pero había una sultana que leía la carta astral. Y estamos hablando de muchísimos años atrás, pues. Ya, porque se supone que todas esas teleseries eran como recreaciones. Ya, así que vayan imaginándose ustedes desde tiempos inmemoriales la gente ahí leyendo la carta astral. Y es todo un complejo matemático, no es cosa de que, la estrella me pareció bonita y porque es bonita y no sé qué cosa trae buena suerte. No, es todo un complejo de lógica matemática en la que se traduce y marcaría nuestra línea de vida. Dice, y eso con independencia de que gran parte de ellos son simples aventureros sin información en este arte. Es verdad, hay muchas personas que dicen, yo te leo la carta astral o te leo el horóscopo, te hago un horóscopo, y muchas veces se basan en escritos de otras personas, pero no estudian, sino que hacen una copia de otros que acomodan según creen que viene siendo el tema. Pero la verdad es que uno no puede basarse siempre en los mismos de otros, porque todos los días están naciendo y muriendo estrellas. Y si bien es cierto, ese efecto no lo vemos de un día para otro, se ve a lo largo, ya, y se supone que un buen astrólogo debiera darse cuenta de esos detalles y debiera estar al tanto de decir, viene el ocaso de esta era, por decir algo. Oigan, chiquillos, vamos a seguir entonces viendo que este tema que tiene mucho que ver, como ya les decía, con lo que es el tema de las supersticiones, que es lo que estábamos viendo en Historias Rinconianas día lunes, ya que se transmite a las 15 horas. Por Radio Mirador del Gallo, por supuesto. Dice, además, los mejores especialistas se muestran preocupados por este intrusismo que coadyuva a desprestigiar la astrología en los círculos científicos. Este mismo problema se presenta con los magazines y secciones fijas de astrología que se publican en la prensa diariamente. Es más o menos lo que yo les estaba comunicando a ustedes. Después dice, la indagación de los verdaderos expertos ante las afirmaciones de los gacetilleros, sí, está bien dicha la palabra, aplicando los mismos augurios a todos los lectores que hayan nacido en Piscis o en Libra, se comprende perfectamente. Solo existe una vía recta y fiable para conocer las orientaciones de nuestra vida respecto a las amistades, los viajes, la familia, las enfermedades, la educación, el trabajo y el amor, etc. Y no es otra que el trazado de la carta natal por manos que exigen una metodología rigurosa y el uso de tablas especiales. Porque la tabla astral es como la huella digital, es única para cada persona. Después dice, los lectores que buscan apresuradamente en la revista de turno la respuesta a sus inquietudes pierden miserablemente el tiempo y corren el riesgo de adoptar decisiones guiados por consejos confusos y frívolos. Pues no basta conocer el propio signo zodiacal, hay que fijar la fecha exacta, la hora y las coordenadas geográficas del nacimiento para delimitar con precisión las influencias astrales. Miren qué bien, qué interesante lo que les acabo de comentar. Por otro lado, ¿qué pasa con el vértigo de los milenios?
porque tenemos claro de que nosotros nos guiamos, según lo que hemos visto hasta ahora, y tenemos que reconocerlo, nos guiamos por el horóscopo. Les dije de la carta astral que es como la huella dactilar, es única para cada persona. Pero ¿qué pasa con los estudios milenarios? ¿Y qué pasa con el cambio de milenio en milenio? Y ahí una de las grandes civilizaciones que se encargó de justamente de estudiar todo esto son los mayas, ¿ya? Que estaban muy adelantados con respecto a otras culturas. Pero también tenemos otras civilizaciones que yo les voy a ir mostrando por aquí algunas imágenes, ya que esta es más grande que la primera, que por supuesto no se la había mostrado, pero ahora sí. Manuel ahí está en vivo y en directo, él también les puede ir contestando. Manuel, comparte en WhatsApp, ya, porque están los chiquillos ahí todos conectados en este momento, para que puedan ser parte de este programa, y también compártelo en mi Facebook, ya, en el personal, para ahí llegar a más público que le interesa justamente este tema. Bien, veamos entonces qué es lo que nos sigue contando este interesante libro que yo tengo acá, que se llama es el tomo número 7 ya de una enciclopedia de ocultismo, pero que es bastante liviana, no se asusten, no es una cosa pesada. Astrología, el código de las estrellas, que es el tema que vamos a tratar hoy día, miércoles 25 de julio, cuando es San Santiago. Saludo a todos los San Santiago y por supuesto a todos los santiaguinos y a todas las personas que están alrededor del mundo celebrando a San Santiago. Dice, como todos los ciclos históricos, la astrología tuvo una prehistoria. ¿Desde cuándo se preocupa el Homo sapiens de escrutar los astros para localizar configuraciones y seguro el curso de las estrellas erráticas o los planetas? Una interesante y larga pregunta que se hace en este texto y que se responde de la siguiente forma. El hombre conocía los periodos lunares hace 35.000 años y los egiptólogos localizaron cartas celestes que fueron trazadas en el año 4200 antes de Jesucristo. Las primeras civilizaciones eran nómadas y sus pastores se fijaron indudablemente en la ubicación de todos los astros más brillantes, o sea, las primeras magnitudes. En la zona meridional de Gran Bretaña existe un monumento excepcional del pasado. Y aquí yo se los voy a mencionar y todos van a decir, sí, es verdad. Y sobre él se han tejido 1001 teorías. Estoy hablando de Stonehenge, o como quieran ustedes llamarlo, ¿ya? Donde se ha datado sus piedras talladas en el 1800 antes de Cristo. Para Hopkins de la Universidad de Boston, Hopkins falleció. Para ir actualizando a algunos amigos que no saben, aunque hay gente que se lo olvidan cosas o bueno, es irrelevante en todo caso. El caso es que Hopkins dice que se realizó por medio de ordenadores un estudio de la disposición de los meses, llegando a la conclusión de que se trataba de un genuino observatorio astronómico. Sus alineaciones permitían fijar las fechas más importantes del año, los solsticios y equinoccios, por parte de los sacerdotes tribales, algo que sucede en todas las culturas. Nosotros ya hemos visto en recorridos de Rincón Patrimonial Chileno, como por ejemplo los orígenes de Santiago, que esto también se hacía acá, ¿ya? Y hasta el día de hoy todavía se hace
solo que ya no ocupan la plaza de armas como eje para la gran ceremonia. Ahora se hace de otra forma, pero se sigue haciendo y siempre se ha hecho. Dice, en el valle del Éufrates, ya, histórico, bíblicamente y planetariamente, historia universal, dice, se considera una de las cunas prístinas de la civilización. Entre los pueblos que, valga la redundancia aquí del escritor, entre los pueblos que poblaban fértil, Mesopotamia, se encuentran los caldeos, ¿ya? Ellos eran excelentes geómetras, aritmólogos, pero sobre todo la afición a las observaciones de los astros primó sobre otras facetas de la cultura. Magos, adivinos, sacerdotes prosperaron entre unas masas deseosas de conectar con las fuerzas ocultas de la naturaleza. Esta casta de sabios detentaba aún más poder que los altos dignatarios de la corte. Los soberanos no adoptaban ninguna decisión sin consultarles y ellos auguraban las grandes cuestiones de Estado consultando la posición de las estrellas y astros errantes. Les recordamos a todos nuestros amigos que se están uniendo a la transmisión de hoy día que esto es una especie de continuación del capítulo de supersticiones, ya, del programa Historias Rinconianas, la ciudad como tú nunca antes escuchaste, viste o sentiste, que se transmite todos los lunes por Radio El Mirador del Gallo, la 107.9 para la comuna de Santiago y por las redes sociales para el resto de la humanidad. Y digo humanidad porque nos escuchan desde Alemania también, chiquillos. 4 personas desde Alemania, como 10 en España y como 15 en México y varios de Argentina. Así que saludo a todos nuestros amigos de fuera del país. Por supuesto, este capítulo no es necesario haber visto el capítulo anterior, ya, del lunes, para poder ponerse al tanto de esto, ya que son dentro del mismo supersticiones, son capítulos distintos. Es como un tema aparte dentro de las supersticiones y que yo sé que a ustedes les va a interesar. Dice para vigilar la bóveda celeste, los caldeos, ya, construyeron grandes torres de mampostería y sillares de piedra con estructura piramidal llamados zigurat. Eran genuinos observatorios. Algunos de ellos, como los de Uruk y Ur, importante Ur fue una ciudad que fue destruida, según la Biblia, por Dios, por el pecado, que por ser muy pecaminosa. ¿Y quién sale arrancando de ahí? Abraham, ¿ya? Y Abraham se guiaba por las estrellas, chiquillos. Después dice, la ciudad de Ur, y alcanzaban dimensiones superiores a los 80 metros. En sus restos se han descubierto tablas astrológicas como las de Nínive. Esta es la ciudad en que todos se convirtieron en sal. Los historiadores identifican la famosa Torre de Babel, de hecho, justamente en estos lugares. Torre que está citada por el Antiguo Testamento con uno de estos observatorios. Al fin y al cabo, no era para violar los secretos de Dios, para lo que se alzaba tan impresionantes monumentos. Esa es una pregunta que hacen acá en este libro, dejándonos una reflexión, y que seguramente Dios por eso se puso celoso, porque quería que el conocimiento quedara reservado para él solamente. Pero esas son interpretaciones que se hacen por fuera. Ahí usted tiene que verlo según su propia interpretación, ¿ya?
Pero interesante la pregunta. ¿No era para violar los secretos de Dios para los que se alzaban estos monumentos, hablando de estas grandes torres donde se ponían los astrólogos para poder comprender en el presente, en el pasado y en el futuro? Sigamos leyendo mientras usted va analizando mentalmente o conversando con su familia, no sé, sobre el tema del día de hoy. Los astrólogos caldeos calcularon las primeras tablas y efemérides de los movimientos planetarios que se conocen, evaluando con precisión su paso por configuraciones fijas de estrellas, es decir, constelaciones. Ellos habían observado que las estrellas más brillantes formaban figuras ideales si se unían entre sí con líneas imaginarias, formando una pequeña red. Surgía así la figura de la constelación que recordaba la imagen de un animal, una dama, un objeto de uso cotidiano, pero por sobre todo prestaron atención a 12 de tales constelaciones. Ahí ustedes, yo los invito para que vayan comentando sobre qué constelaciones podrían ser. Yo les voy a poner aquí un ejemplo nomás. Les voy a poner acá ahí está. La Osa Mayor, por ejemplo, ¿cierto? Y que servían para las pitonisas también. Carlomagno era muy adicto a que le leyeran la carta astral, ¿ya? Él iba muy frecuentemente donde las pitonisas para que lo orientaran. Él, que era sumamente inteligente, un gran estratega, dependía también de las estrellas. Así de importantes son y lo tomaban con mucha seriedad, ¿ya? Este tema. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, revisando. Dice, ellos habían observado que las estrellas más brillantes formaban figuras, que es lo que yo les estoy contando. Pero aquí sale otra pregunta. Dice, ¿por qué el Sol, la Luna y algunos astros errantes cruzaban las zonas celestes donde residían esas míticas figuras estelares? Por ello se denominaban casas. Astronómicamente, las constelaciones actuales no ocupan su lugar en las tradicionales casas, y ellas forman el zodiaco. Esas casas estaban encadenadas, formando una banda circular en el cielo que pareciera cruzar el horizonte por 2 puntos. Para los astrólogos babilónicos, cada región o casa de constelación simbolizaba aspectos importantes en la vida del hombre. Primero, ¿cuáles son? Vamos a ir viendo qué daba cada casa, porque no es que sea solamente Piscis, Aries y todo lo que nosotros hemos hablado. Vamos hablando qué era lo que representaba cada casa. La primera representaba la vida. La segunda representaba los bienes materiales. La tercera representaba a los hermanos, la cuarta los progenitores, la quinta los hijos, la sexta el estado de salud o enfermedad, la séptima las relaciones con la mujer, ojo, con la mujer, la 8 la relación con la muerte, la 9 la influencia de los dioses, la 10 los honores, la 11 los amigos y la 12 los enemigos. Y la dejan la 12 como los enemigos,
no porque sea lo más despreciado, sino porque era lo más importante. El hombre, para dejar de tener enemigos, tiene que ser capaz de superarse a sí mismo, tomándose a uno como su propio enemigo. ¿Enemigo en qué sentido? Esto es una visión muy personal, porque somos nosotros los que nos imposibilitamos. Hay un dicho que yo escuché una vez por ahí que nunca más se me va a olvidar: no existen imposibles, existen imposibilitados. Y esto, imposibilitado, muchas veces eso depende solo y únicamente de nuestra psiquis, y nuestra psiquis es nuestro principal enemigo. Una vez que vencemos nuestra propia psiquis, ya, y somos capaces de elevar la conciencia, entonces podemos eliminar al enemigo físico. ¿Por qué? Porque estamos preparados para ver más allá de lo evidente, y la idea de eliminar al enemigo no es deshacerse de ellos borrándolo del mapa, sino que ayudándolos también a transformarse. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás los misterios del universo, decía por ahí un famoso oráculo. Sigamos entonces con la lectura, porque eso era un pensamiento personal que yo lo conté. Dice: ellos deducían la situación de una persona en función de la ubicación del Sol, la Luna y astro errante, o sea, los planetas, en cada casa. Estas luminarias viajeras circulaban tranquilamente a través de las 12 residencias, ¿ya? Peregrinos o intrusos que marcaban con su estancia accidental el dominio de cada constelación. No se crea que las denominaciones actuales de los signos zodiacales, símbolos de cada constelación, corresponden exactamente a las primitivas caldeas o casas, ¿ya? Porque la tabla Mul-Apin, por ejemplo, enumera las constelaciones cruzadas por la luna, que eran 11 en total, y estamos ocupando las mismas constelaciones. Dice: fue en el año 419 a.C. cuando se divide matemáticamente la banda zodiacal en 12 partes de 30 una, integrando las casas citadas. Así que ahí vamos viendo la parte como más prehistórica de cómo nace la astrología, que era bastante avanzada, ya. Yo cuando estaba en el colegio me decían: vamos a hablar de la era antigua, de la prehistoria, y yo me imaginaba puro que era. La verdad es que me llevaba una gran sorpresa, y civilizaciones que estaban bastante avanzadas con respecto a otras que sí picaban piedra, ya. Pero es interesante ver cómo el hombre se iba superando a sí mismo cada vez más. Actualmente nosotros decimos: oh, qué rápido va el hombre superándose. No, va perfeccionando solamente la tecnología que tiene, pero sigue estando donde mismo. Pero antes sí que se avanzaba. Tenemos que llegar nuevamente a ese espíritu de antes para poder seguir descubriendo el universo efectivamente. Veamos qué pasa con el zodiaco de los egipcios, ¿ya? Vamos entonces a ver un poquito sobre ese tema. Manuel tiene algo que contar por ahí, que decir. Mientras tanto, les recuerdo a todos de que este sábado tenemos actividad, tenemos salida, si es que nos acompaña el tiempo, si es que nos acompaña la salud, si es que nos acompaña todo lo que nos tiene que acompañar. El día sábado a las 16 horas tenemos salida histórica, la vida de Inés de Suárez. Ya esto es a las 16 horas, salida por estación Universidad de Chile, salida Serrano, esto es la vereda sur de la Alameda. Ahí los vamos a estar esperando nosotros afuera a la salida del metro para iniciar esta ruta que termina justamente donde están los restos mortales
de esta gran mujer española, pero que yo la siento más chilena que muchos de nosotros, ¿ya? La mujer conquista. Y el día domingo a las 12 tenemos a la salida del Metro Bellas Artes, que es donde nos vamos a juntar, una ruta que es un clásico nuestro, que habla acerca del karma por las acciones políticos y sociales de los Lichtenberger. La ruta se llama La tragedia de los Lichtenberger y la Quintrala. Es una invitación a ver la historia de manos de 3 autores distintos. Aurelio Díaz Mesa, Benjamín Vicuña Maquena y otro autor más que nunca me acuerdo del nombre porque ese libro tiene Manuel en sus manos, pero es un libro que data de 1902, si no me equivoco, ¿ya? Uno de ellos de 1902, el otro es de 1800 y algo, y el otro libro no me acuerdo, pero son libros y nosotros estamos rescatando esa historia para contárselas justamente a ustedes. Ahora, volviendo después de esta pausa de publicidad, cierto, vamos a seguir hablando de lo que estábamos conversando, que es la astrología. Y en este caso nos vamos a enfocar ahora, ya hablamos de los caldeos, hablamos de los babilonios, ahora vamos a ir hasta los egipcios. ¿Y qué pasa con los egipcios? Dice, la ciencia de los astros se difunde rápidamente en Egipto, partiendo de las sabias enseñanzas de Berosus en la isla de Kos. En realidad, los primitivos sabios egipcios habían vinculado las periódicas inundaciones del Nilo, fuente de vida y fertilidad, y la acción del sol y de la brillante estrella de Sirius. Los egipcios habían elaborado ya sus propios zodiacos o bandas de constelaciones cruzadas por el sol, de modo que muchos analistas postulan que la gloria de los descubrimientos astrológicos se debe ser compartida en partes iguales por caldeos y egipcios. Hemos hablado de un hombre, Berosus, como instructor de este arte sublime de los cenáculos egipcios. Ahora, ¿quién es Berosus? Vamos a ir viendo inmediatamente, porque tengo que ir resumiendo un poco el texto para que no estar leyendo todo. Dice, a él se le debe también haber la gracia de haber iniciado los griegos. ¿Quiénes eran estos griegos? Los más renombrados dentro de esta área de la astrología. Tales y Anaximandro, que fomentaron una sugestiva teoría acerca del universo. Estudiando cómo de los cuerpos fermentados nace la vida, gusanos o larvas de insectos, ellos imaginaban que la Tierra era fruto de la fermentación del cosmos. Y las estrellas, Sol y Luna, sus manifestaciones externas. El hombre habría sido creado, por tanto, en un medio húmedo gracias al vivificante calor del sol. Ahí Manuel me dice de que los recorridos pueden suspenderse por clima o falta de inscritos para agosto-septiembre. Sí, tratamos nosotros de Rincón Patrimonio Chileno de respetar nuestros horarios, pero cuando es por clima y enfermedad sobre todo, nosotros tratamos de ser conscientes de eso. Por eso les decimos, revisen siempre nuestras redes sociales por si hay algún tipo de cambio en los horarios o en los días, ¿ya? Visiten nuestras redes sociales, Facebook, ahí el fanpage de Rincón Patrimonial Chileno, y encontrarán los calendarios con todas las actividades semanales de nuestra organización, ¿ya? Así que atentos, chiquillos.
No se los pierdan. Y lean también las estrellas. En una de esas las estrellas también nos favorece a nosotros para que podamos seguir impartiendo cultura. ¿Ya? Después dice, el primer compendio astrológico se atribuye al excelso matemático y astrónomo Claudio Ptolomeo, antepasado de Cleopatra. Interesante tomar atención en esas cosas. Dice, se denomina data entre los años 160 y 174 después de Cristo. Y se consideraba el núcleo más importante de la actual filosofía astrológica. De la mano de los griegos, la astrología llegó a Roma y se popularizó no solo en los estratos populares, sino en las moradas de los altos tribunos. Unas anécdotas ilustran suficientemente el alto aprecio que los emperadores romanos a los horóscopos. Se los dije antes, los romanos y sobre todo los griegos, que son a los romanos en estos términos, son los que los llevan a consultar el oráculo, y el oráculo se basaba en la lectura, entre otras cosas, de las estrellas. Cuando Agripa recibe a su astrólogo, excitado y casi llorando, lee en su tablilla el aciago presagio astral, que decía: vuestro hijo Nerón, señora, estamos hablando de Agripa, vuestro hijo Nerón, señora, alcanzará el trono, pero llegará a dar muerte a su propia madre. La respuesta dejó estupefacto al mago. No importa, con tal de que consiga reinar, dijo Agripa. Por su parte, el cruel Domiciano hizo ejecutar a Ascletarión, un famoso astrólogo que habría leído en el horóscopo del emperador su futura caída del trono. Augusto igualmente se atrevió a divulgar su propio horóscopo, que vaticinaba la fecha de su muerte. Y por último, Juvenal asegura que muchos tribunos no se atreven a frecuentar las termas o los suntuosos banquetes sin consultar previamente las efemérides. Hace poquito yo les mencioné a Alejandro Magno. Alejandro Magno era un excelente, era un chiquillo de 20 años que tenía un nivel intelectual incomparable para la época, y era un estratega de una genialidad fuera de este mundo. Sin embargo, él consultaba el oráculo, y ojo que cuando el oráculo no estaba a favor de él tomaba medidas, pero sabiendo de que todo un imperio dependía de sus palabras, según lo que le decía supuestamente el oráculo, él salía después de hacer esta visita y les decía a sus soldados, sobre todo los soldados, porque gran parte de sus últimos años los pasó de campaña en campaña para hacer su imperio. Independiente si el oráculo estaba a favor o en contra, él siempre le decía a su gente: el oráculo dice que nos va a favorecer, el oráculo dice que va a pasar tal cosa, pero no asustéis, porque eso significa que la mala suerte no es para nosotros, sino que es para ellos. Por ejemplo,
vamos a tener el augurio de que se nos va a descubrir el sol. Un eclipse, como lo entendemos nosotros. Pero esa oportunidad no es porque para nosotros vaya a ser un momento oscuro y que vamos a perder porque los dioses nos abandonan. Él, que sabía la verdad del oráculo, les decía a los demás, porque sabía trabajar con la sugestión, les decía, y la gente era muy supersticiosa también, les decía que en realidad ese, como les contaba yo, no era que los dioses los iban a abandonar a ellos, sino que los dioses iban a ocultar, iban a apoyarlos para poder quitarles poder al enemigo y ellos poder ganarle en esta batalla. Y ahí les subía la moral a los soldados, ya, y los mantenía adiestrados, los mantenía con potencia mental para poder enfrentarse, y así fue ganando terreno y así se transformó en el gran emperador que fue. Todo gracias a las estrellas. Ahora, que las manipulara después es otra cosa, pero lo hacía. Y bueno, acá yo les leí otro ejemplo. La señora Agripa le dijeron que Nerón iba a alcanzar el trono, pero iba a dejar la escoba. Pero ella estaba feliz porque su hijo iba a ser emperador. Después Domiciano ejecutó a otro porque le dijo de que su futuro como emperador iba a caer porque iba a perder el trono. Y por ahí sale otro, Augusto, que divulgó su propia fecha de muerte. Y Juvenal, que también estuvo transmitiéndole al pueblo sobre los augurios. Y ojo, todos la chuntaban, porque el horóscopo, como nosotros lo conocíamos, como no lo conocemos, sino que era astral. Vamos a seguir avanzando con lo que son las supersticiones, ¿ya? Que están relacionadas con la astrología. Por supuesto, ustedes pueden revisar todo este capítulo nuevamente en lo que es historias, el fanpage de Historias Rinconianas, o el fanpage de Rincón Patrimonial Chileno, o en el iVoox de Historias Rinconianas, ¿ya? Ahí busquen el capítulo de hoy día, o también pueden hacerlo directamente en el resto de nuestros grupos asociados o nuestras propias páginas en Facebook, ¿ya? Ahí Manuel se está encargando de compartirlos con el Café Literario, con Bazar Besamel, con el grupo de Rincón Patrimonial Chileno. Está encargándose de compartirlo también con el Rincón del Chileno Curioso, y otros grupos más que están atentos a lo que nosotros podemos comentarlo. El Club de la Tertulia también ahí va a ser compartido. Así que, porque esto es una especie de tertulia en el fondo, radial, transmitida así online. Vamos a seguir entonces, porque se viene algo interesante, ¿Qué pasa? Ya revisamos los caldeos, revisamos los egipcios. ¿Y qué pasa con la polémica cristiana? ¿Ah? Ya estos hombres que negaron en un momento, pero que todos sabemos. De hecho, hay una película, En el nombre de la rosa, que mientras para el pueblo decían no, esos pecados, ellos estudiaban estas cosas. Pero vamos viendo. Les recomiendo esa película. Yo la vi en el colegio, la analizamos, después la vi en la universidad, la analizamos y la sigo viendo y todavía encuentro cosas nuevas. Dice: los años venideros fueron sedimentando los conocimientos astrológicos. Plotino, el gran pensador neoplatónico, aceptó muchos principios astrológicos,
pero insistiendo en la libertad del hombre para decidir su destino. Aunque éste fuera presionado por influencias planetarias. Estamos ahí buscando. Hacia el siglo V, San Agustín, ojo con eso, obispo de Hipona, que había en su juventud aceptado la filosofía de los astros, la rechaza luego violentamente. San Agustín. ¿Por qué la habría rechazado San Agustín? Eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Dice: se abre así en el cristianismo una polémica que dura hasta nuestros días. Los clérigos asumen sus enseñanzas mientras son atacadas violentamente por algunos romanos pontífices. Por entonces se destruye también la magna biblioteca de Alejandría. Un incendio, pero que fue de aquellos, que contenía importantes obras de astronomía y filosofía hermética. En el siglo VIII, los árabes fomentan el estudio del cielo. Ibrahim al-Safari crea el primer astrolabio que permite un cálculo preciso de las posiciones estelares. Yo solamente he visto una vez un astrolabio que me lo enseñó mi papá, y que ni siquiera me lo enseñó porque estaba en la casa, sino que estaba en la casa de uno de los amigos de él. Un aparato que nunca en la vida lo podía entender, pero resulta ser imprescindible para esta época que yo les estoy comentando. Dice: el astrolabio, que permitiría un cálculo preciso de las posiciones estelares, y 2 siglos después, Ibn Yunis logra elaborar unas precisas tablas de las trayectorias planetarias usando el astrolabio. En el año 1125 es una fecha sagrada para nuestra historia. Se funda en Bolonia la primera cátedra de astrología. Luego, Marco Polo trae noticias alentadoras al descubrir que en China existen más de 5.000 astrólogos. Pero la fecha más revolucionaria corresponde a la aparición en 1543 del libro De Revolutionibus Orbitum Caelestetium. ¿Ya? Esta obra de Nicolás Copérnico cambia radicalmente la concepción que hasta entonces se tenía del universo. No son el Sol y los astros, como creyeron caldeos, egipcios, griegos, romanos, y con ella católica, los que giran alrededor del planeta Tierra. Algo teocéntrico. ¿Ya? De hecho, yo había tomado unos apuntes acá de hace unos videos y claro, teocéntrico. Bueno, eso es aparte, pero se observa de que no es el Sol, no, o sea, no es el universo lo que gira alrededor de nuestro planeta, sino está en torno del Sol, el centro del universo. En 1552 aparece otro personaje
Si me salto algo, disculpen, pero estoy tratando de resumir todo el texto. Dice, en 1552 Lucas Gauric publica su notable obra Astrología. En ella se muestra que prelados y famosos papas se mostraron decididos defensores de una nueva filosofía romántica. Carda escribe también su magna obra hacia el 1560 a los españoles aquí a la América, y Tycho Brahe, uno de los más grandes de la época, exclama por aquel entonces: los que niegan la evidente influencia de los planetas violan pruebas claras que los hombres de juicio equilibrado saben que no es posible contradecir. Con eso pasamos luego al siglo XVII, o sea, 1600 y algo, donde un monje y matemático italiano, tomen nota, monje, ya después que la Iglesia Católica estaba un poquito en contra de todo esto, empiezan a salir ahí algunos religiosos. Dice, el monje se llama Placidus, dice, idea un tipo de división de casa que perdura hasta nuestros días, pese a que hoy ha sido impugnado por muchos astrólogos. Y entre tanto y tanto y tanto, vamos a mencionar a una mujer también, ¿ya? Porque hasta ahora las únicas mujeres de las que podíamos hablar eran justamente los oráculos, que eran siempre, por lo general, eran mujeres sacerdotisas. Pero acá nos vamos a encontrar con otra mujer que toma ya un punto importante dentro de este escenario, que es Catalina de Medici. ¿Qué pasa Catalina de Medici? Dice, era una época en que la confusión entre astrólogos de todas las tendencias hacían peligrar seriamente esta escuela del pensamiento. Se cuenta que Catalina de Medici, la misma que protegiera posteriormente al gran Nostradamus, y es por eso que es importante también mencionarla, tuvo noticias de que Cosimo Ruggiero, un astrólogo florentino disidente y de personalidad un tanto siniestra, aseguró que la reina moriría junto a Saint Germain. A propósito, hay toda una leyenda de Saint Germain, porque dicen de que Saint Germain sería el nombre que adoptó el judío errante, hablando de supersticiones. En la Biblia hay un capítulo en donde Jesucristo va con la cruz, y hay un judío que Jesucristo se cae con la cruz y uno de los soldados le dice: hey, tú ayúdale a levantar la cruz, y este hombre se niega. Entonces Jesús lo queda mirando, le dice: no importa, no te preocupes, yo voy a llevar la cruz, pero tú vas a tener que pagar por el resto de los días y de los días y de los días y de los días hasta que se acabe el mundo, por lo que acaba de acontecer. Y nace la figura del judío errante, que no puede morir hasta la segunda venida de Jesucristo. Y una de las personalidades que toma este judío errante, según versa la leyenda, sería la del conde de Saint Germain. Pero eso es aparte. Sigamos con la astrología. A lo mejor por eso que Saint Germain sabía tanto también, pues. Dice: al saberlo, Catalina ordenó a sus séquitos que trazasen un mapa con todos los puntos geográficos, aldeas y lugares que llevasen el nombre de Saint Germain.
Quería evitar a toda costa encontrarse cerca de aquellos lugares de mal augurio. Un día, ahí estaba hablando de supersticiones, un día llegaron a Blois y por la noche, tras pernoctar en el palacio local, acometió a la soberana una intensa fiebre y vivos dolores en el costado. Había recibido la noticia del asesinato del duque de Guisa y esto la habría afectado profundamente. Llamaron a un físico médico y a un sacerdote. Cuando éste se aproximó al lecho, le preguntó su nombre. Y este hombre le dijo: soy el padre Saint Germain, señora. La reina, horrorizada, exclamó: entonces ya estoy muerta. Saint Germain, lo que ella pensaba que era una localidad, era en realidad este padre. En 1632, dice la historia, esta otra historia, Galileo, nuestro Galileo Galilei, los estudios telescópicos confirma científicamente la tesis copernicana. Aunque Galileo llegó a trazar cartas natales, las vendía a 60 liras. Sus descubrimientos marcan el divorcio entre dos corrientes. La vieja astrología ve desgajarse una nueva hija, la astronomía. De pronto abominará las enseñanzas de su progenitora y en 1781 se descubre, a raíz de todos estos cambios, los cambios también favorecen algunas cosas, en 1781 se descubre el planeta Urano y esto trastorna gravemente las premisas de la vieja escuela. Los astrólogos se ven obligados rápidamente a integrarlo en sus esquemas astrales. Llegamos ahora al siglo XIX, es decir, el siglo pasado. La obra La obra ingente del gran William Liggey, astrólogo fallecido en el 1681, había perdurado hasta esta época. En Inglaterra se hacía famoso Rafael, cuya popularidad se debió a la revista astrológica The Prophetic Messenger. Un día escribió en sus páginas: en el año 861 será nefasto para todos los que hayan nacido en jornadas cercanas al 26 de agosto. Veo que entre ellas está el príncipe consorte. Los periodistas de la época ironizaron acerca de la profecía. El príncipe, aún joven, estaba sano como una rosa, pero el 14 de diciembre de ese mismo año falleció inesperadamente. Surgen nuevos y entonces Miss Adams en Nueva York, que se hace famosa en los albores del siglo XX. Alan Leo en Londres, cuyo nombre real era W. Hallam. También surgen los nombres de Richard James Morrison, rival de Raphael Smith. En 1846, ya avanzando en el tiempo, se descubre Neptuno gracias a los cálculos de Le Verrier, y esto trastorna nuevamente los supuestos clásicos. Nuevas correcciones se introducen en las tablas efeméricas para ajustar el hallazgo planetario, pero algo marca con fuerza los jalones de esta historia, y es la aparición de la sociedad teosófica
fundada por que es la sociedad teosófica. Es una sociedad donde se habla mucho de metafísica, donde se conjuga lo mejor de toda la filosofía, lo mejor de toda la ciencia, lo mejor de todas las creencias para hacer un holo, un todo, ¿ya? Conducente a una verdad absoluta que nunca vamos a saber. Pero esos son temas para otra conversación. Pero, como les decía, surge la aparición de la Sociedad Teosófica fundada por Madame Blavatsky y el coronel Olcott. Esto en el año 1875. Ella funda una nueva concepción de la astrología y sus enseñanzas se extienden como un ciclón por toda Europa y América. Cuando nace este siglo, brillantes especialistas se extienden por todos los continentes, además de Evangeline Adams, y también de Karl Ernst Kraft, que nace precisamente en el año 1900. El disidente psicoanalista Carl Gustav Jung, o Jung, siempre mi profe de psicoanálisis me corregía, no es Jung, es Jung. Bueno, es Jung. Para él. Para otro es Jung. Cosa. Pese a no ser creyente de esta escuela, desarrolla paradójicamente brillantes estudios que arrojan luz sobre la filosofía. Reinhold Everting, Eudes Picard, Nerman, Alexander Volgin, H.J. Gouchon, Claire San Agustín, gran pedagoga del sistema astrológico contemporáneo, y también el alquimista Armand Barbault, en conjunto con Jean Viard, son personajes que van a, como decía yo, surgir mientras se descubre un nuevo planeta, Plutón, en 1930. Y entre todo esto se cierra al fin un periodo de auge de las doctrinas emanadas del gran Wilson y el racionalista Michael Gauguin. Y con esto concluye la historia, con estos personajes concluye la historia del redescubrimiento de la astrología moderna, destinado a implantarse hasta nuestros días, pese a que todavía hay quienes niegan su validez como método de conocimiento y, por supuesto, de hecho han negado de que algunos planetas sean planetas. Hay una gran discusión que todavía está en boga, porque el que se dice que no sería planeta sigue teniendo una órbita y sigue girando. Es una cuestión rara, yo todavía no lo entiendo bien, pero ahí está en el tapete. Chicos, nos vamos a ir a una leve pausa. Ya, no sé qué hora es. Estoy tratando de ver acá la hora. Son las 6:45. Volvemos a las 7. Ya. Con más de esto vamos a ver si la astrología es una ciencia o es una revelación. Vamos a revisar si acaso la ciencia contemporánea es incapaz de explicar los misterios, ya, o sea, las variantes que se producen en un laboratorio o en la vida cotidiana.
y si existen ciclos y ritmos que estén ignorados hasta ahora. Así también vamos a revisar un poco sobre si se puede contribuirse a partir del sistema analógico una nueva concepción del modelo que se ha estado estudiando y que estuvimos revisando también en un capítulo de historias rinconianas y estuvimos discutiéndolo muy por la superficie. Estábamos revisando el código Da Vinci, perdón, ángeles y demonios, ¿ya? Así que nos vamos a dar unos minutitos. Yo voy a ir a rellenar la botella de agua, voy y vuelvo. Así que también ustedes tienen una pausa para poder acomodarse, estar listos, porque nos vamos y volvemos inmediatamente, porque ya nos está creciendo la audiencia. Las personas están saliendo a sus trabajos y se están conectando. De hecho, yo este video no lo voy a cortar, lo voy a mantener para que puedan sumarse de lo inmediato. ¿Ya? Yo voy a ir a prepararme mi tacita y nos estamos viendo con los temas que ya les dije. Muy interesante el capítulo de hoy día. Buenas tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas.